Y antes de empezar, hermano, en esta tarde yo quiero levantar una oración. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, por tu misericordia. Señor, en esta tarde queremos, Padre, que tú hables a nuestras vidas. Que tú traigas, Señor, una palabra, Señor, de aliento, de esperanza en nuestras vidas, Señor. Una palabra de exhortación. Una palabra, Padre, de amor. Una palabra, Señor, de que tú amas a tu pueblo, Señor, a pesar de todas las circunstancias que el mundo vive, que tú tienes un remanente fiel y que pronto vendrás a ver a tu iglesia, Señor. Pronto vendrás a ver ese remanente, Señor. Y tu iglesia dice: ven, Señor Jesús. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, hermano. Vamos en esta tarde, vamos a abrir la palabra del Señor. Amén. Y les invito a abrir el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Y vamos a dar lectura, capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Amén. Amén. El tema, hermanos, de esta tarde se llama Dios cumple sus promesas. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Amén. Amén. He leído, hermano, una porción bíblica de otra versión, y mire lo que dice esta versión: Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generaciones tras generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Amén. Amén. Primero, lo que nos enseña este pasaje bíblico que dice: reconoce por tanto que el Señor es tu Dios. ¿Cuántos reconocen en esta tarde que Dios es su Señor y su Salvador? Yo creo que todos, ¿verdad? Reconocemos que Él es nuestro Dios. Y primero, que es un Dios verdadero. O sea, que no hay otro Dios aparte de nuestro Dios. Amén. Amén. Y en esa parte vamos a ser muy egoístas, hermanos. Amén. Es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Y no hay otro Dios. Amén. Él es fiel, que cumple sus pactos de generación tras generación y muestra su fiel amor, escuche bien, y muestra su fiel amor a quienes lo aman. Amén. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Pues Dios te va a mostrar su amor. Amén, hermano, su fidelidad. Y los que obedecen sus mandamientos. Amén. Esta porción que hemos leído, hermano, se encuentra en Deuteronomio 7. Y esta porción, hermano, nos está hablando. Acuérdese que Moisés ya había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Y estaba en el desierto, y Moisés estaba que le daba instrucciones al pueblo de Israel. Le estaba hablando de que Dios nunca se olvidó de ellos, que le reconozcan que Dios los sacó. Amén. Y Moisés le sigue dando instrucciones y mandamientos al pueblo de Israel. Eso se encuentra en el libro de Deuteronomio 7, capítulo 7, de Deuteronomio, y hemos dado lectura al versículo 7. Nosotros, hermanos, si en la Biblia, hermano, imagínense que según las personas que han sacado y han estudiado esto, dice que en la Biblia por lo menos hay 3565 aproximadamente promesas de Dios. Amén. Y muchas veces nosotros solamente nos cogemos de 4, de 5, de 6, ¿verdad? Pero imagínense, hay 3565 aproximadamente promesas de Dios. Y déjeme decirle una cosa, que Dios cumple sus promesas. Amén. Amén. Dios cumple sus promesas, pero Él dice que las cumple, y mire lo que dice: a los que le obedecen y le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Amén. Es curioso saber esto, hermano, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios cumple sus promesas, pero no con todo el mundo. Yo justamente ayer me encontré con un amigo que es catalán, que lo conocí cuando recién vine aquí yo a España, y vine a vivir aquí a Barcelona, y lo encuentro algunos años
que no lo veía y ayer justamente lo veo. Y él me queda viendo y me dice, Jehová es mi pastor. Y yo le digo, nada me faltará. Me dice, ¿sigue yendo a la iglesia? Le digo, claro que sí. Hermanos, la gente muchas veces recita los textos bíblicos. Mucha gente que no tiene a Dios en su corazón, que aparentemente dice que lo tienen, pero con sus hechos niegan que tienen a Dios en su vida. Amén. Por eso, hermano, que a Dios hay que demostrarlo con nuestros hechos, con nuestras acciones. Amén. Aquellos que tienen ira, contienda en su corazón, enojo, amargura, aquellos que tienen enemistades entre personas, no están mostrando que Cristo vive en sus vidas. Amén. Es duro decirlo, pero es una verdad. Aquellos hermanos que tienen eso en su corazón, este es el día, esta es la hora para que te arrepientas y vengas a los pies de Cristo. No alcen todos la mano, hermano. Amén. Álcenlo poquito. Amén. Hermanos, como le decía ahí, casi 3.565, hermanos, promesas que nosotros tenemos que coger de la palabra del Señor y hacerlas nuestras. Y yo quiero, hermano, leer algo en el libro de Génesis, capítulo 15, que hay una promesa, hermano, que Dios la cumplió a un hombre, al patriarca Abraham. Y yo quiero, hermanos, que leamos esa porción bíblica y usted se va a dar cuenta que Dios cumple lo que Él promete. Amén. En el libro de Génesis, capítulo 15, en el versículo 4 al versículo 6, vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, o sea, a Abraham le vino palabra de Jehová. No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Hermano, cuando nosotros creemos en la promesa de Dios, dice la palabra de Dios que Dios no tiene como personas justas. Dice que creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Es fácil, hermano, recitar la palabra de Dios. Es fácil hablar. Tú abres la Biblia y la lees y ya está. Pero, hermano, cuando tú lo crees en tu corazón, dice el Señor que te cuenta como una persona justa. Amén. Y mire lo que dice la palabra del Señor aquí, ¿no? Dice que luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará Nosotros sabemos, hermanos, que Abraham vivía con su padre Taré. Ellos vivían en una región que se llamaba Ur. Y dice que cuando ellos estaban en ese lugar, acuérdense que Abraham tenía 3 hermanos. Murió Harán. Y cuando murió Harán, hermanos, dice que su padre, que era Taré, cogió a Abraham, a su nieto Lot y a Sara, la mujer de Abraham. Y dice la palabra del Señor que ellos salieron de Ur y se fueron para Canaán. Y exactamente comenzaron a vivir en Harán. Y dice la palabra del Señor, hermano, que mientras ellos estaban ahí, Dios tiene un encuentro, Dios le hace un llamado a Abraham. Y ustedes se acuerdan que él dice, sale de tu tierra y sale de tu parentela, que yo te voy a hacer una nación grande, lo que hemos leído aquí, ¿verdad? En el versículo 5. Y Dios se le presenta y le dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Lo llama afuera. Y entonces Abraham le dice al Señor, dice, Señor, pero yo no tengo hijos. Mi esposa es estéril. Y el único que me va a heredar es mi mayordomo, dice. Toda mi riqueza se la va a llevar él. Y le dice el Señor, no, no va a heredar lo tuyo, porque yo te daré descendencia. Mire que el versículo 6 dice, y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, él recibió una palabra de Dios y él le creyó, teniendo una mujer estéril, hermanos, y él le creyó a Dios de que Dios le iba a dar descendencia. En el libro de Génesis, el mismo capítulo, hermanos, Dios le da una profecía aún mayor a Abraham.
En el versículo 13 y versículo 14, mire lo que le dice aún. Dice, yo te daré una descendencia y te voy a hacer grande y te multiplicaré. Pero también le pasará esto a esa descendencia. Y mire lo que dice el versículo 13 y el versículo 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, o sea, Egipto. Y después de esto saldrán con grandes riquezas. Acuérdense que el primer texto que leímos, ya el pueblo de Israel había salido de Egipto. Estaban en el desierto para entrar a la tierra prometida. Pero lo que yo le estoy leyendo ahora pasa al principio de todo. Dios le promete una descendencia. Dios le promete que su esposa le va a dar un hijo aun cuando era estéril. Y también le dice Dios lo que le va a pasar a su descendencia, que van a ser esclavos durante 400 años en la tierra de Egipto. Amén. Qué precioso, hermano, saber que tenemos un Dios que sabe el pasado, el presente y el futuro. Amén. Dios sabe tu pasado, hermanos. Dios sabe tu presente y Dios también conoce tu futuro. Por eso es que Dios, hermano, en esta tarde, hermano, Dios nos quiere decir que las promesas que Él nos ha dado a nosotros las hagamos nuestras, porque lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir en tu vida. Pero muchas veces la duda que te mete Satanás en tu corazón no te hace ver claramente lo que Dios tiene para tu vida. Sabe que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Sabe que Dios a ti te ha llamado no para que estés en esta silla solo sentado, escuchando, o estés en tu casa viendo por este medio y estés ahí solamente comiendo palabra de Dios. Y está bien, pero Dios no te ha llamado para eso. Dios te ha llamado para cosas grandes, para propósitos que Dios quiere cumplir en tu vida. Pero ¿qué hace el enemigo, hermano? El enemigo nos mete miedo, el enemigo nos mete temor. Ay, que mira la pandemia, ay, que mira las enfermedades, ay, que me voy a morir. Hermano, levántate en el nombre de Jesús, que Dios cumplirá su propósito en ti. Amén. Y Dios, hermano, comenzó a cumplir el propósito de Abraham. Le mostró su presente. La Biblia nos habla, hermanos, acuérdese, que Abraham, la mujer era estéril. Pero como la mujer era estéril, dice que ella tenía una sierva. Y esta sierva era egipcia. Y como ella no le podía dar hijo a su esposo, dice que le dio a su sierva. Y acuérdese que tuvieron un hijo, y ese hijo se llamaba Ismael. La Biblia lo explica, la Biblia lo narra. Pero esta mujer egipcia quiso ser más que su señora. Quiso humillar a su señora porque ella tenía hijo. Y ella cogió y le echó. La historia lo explica. Bueno, y Dios habló con ella, otra vez volvió, más humilde, la reprendió porque tenía orgullo y le dice, no, tienes que volver. Y otra vez llegó a la casa de Sara. ¿Qué sucede, hermanos? Que Dios le promete a Abraham un hijo. Y claro, ya la mujer de Abraham, acuérdese, Sara, ya tenía 90 años. Y Abraham tenía 99. Y decía, claro, ya soy viejo. A Sara ya la menstruación ya no la tenía. Y para los ojos humanos, ¿verdad? Es que ya una persona así no puede tener hijos. ¿Qué le parece? Pero sabe una cosa, hermanos, Dios hace milagros. Amén. Y sabe algo, hermano, yo le digo esto porque yo lo he visto con mis ojos, personas que han sido estériles, personas, hermanos, que incluso han sido operadas, le han sacado el útero. Y he visto milagros de Dios, que Dios le ha vuelto a restaurar por dentro y han vuelto a tener hijos. Amén. Con pruebas médicas. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios, hermano, que habrá algo imposible para Él. ¿Tú crees que para Dios hay algo imposible? Para Dios todo es posible. Amén. Pero a quien le cree. Amén. 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 Y Dios, hermano, coge a Sara y le da un hijo a sus 90 años, o 91, porque a los 99 quedó embarazada y a los 100 tuvo a Abraham su hijo y ella a los 91. Pero, hermanos, la Biblia nos muestra de que ella tuvo su hijo, acuérdese, y a Isaac, después vino Jacob, y comenzó, hermano, a
a comenzar el ritmo de vida de la promesa iba cumpliéndose. Amén. ¿Qué pasa, hermanos? Que luego llega Jacob. Y acuérdense que Jacob tuvo 12 hijos. Amén. Miren lo que nos dice, para confirmar lo que he leído en Génesis capítulo 17, versículo 1 y versículo 2. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Acuérdense, hermano, que Dios a él le había dado una promesa, que él iba a ser una nación grande, que iba a bendecir su vida, que le iba a dar un hijo. Acuérdense de todo eso. Quiero que vaya tomando atención, porque quiero mostrarle con la palabra, hermano, que Dios cumple sus promesas. Amén. Pero también quiero que note algo del versículo que hemos leído. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le pareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Mire lo que le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Dios le promete todo, Dios le dice lo que va a hacer en su vida, pero también le da, hermanos, una indicación: anda delante de mí, pero sé perfecto. Y usted dice: bueno, el único perfecto es Dios. Claro, nosotros somos imperfectos. Pero ¿sabe algo, hermano? Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. Y a través de la sangre de Cristo Él nos ve perfecto. Él nos ve sus hijos. Hermanos, por eso es que Cristo es nuestro intercesor. Amén. Dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Amén. Hasta ahí, hermano, todo va tomando su ritmo, todo va tomando la forma, ¿verdad?, de lo que Dios va a cumplir. Entonces yo le digo, hermano, que Jacob tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos que tuvieron, acuérdense que José fue vendido por sus hermanos, y José entró a Egipto. Y en Egipto José tuvo 2 hijos varones, ¿verdad? Y la Biblia nos cuenta, hermanos, vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 24. Este pasaje, hermanos, mire lo que Dios le revela a José y le dice al pueblo de Israel cuando ya estaba en Egipto. Y José le dijo a sus hermanos, a los que estaban en Egipto: yo voy a morir. Precioso saber que nos vamos a morir, ¿no? Imagínense que Dios le diga: tú vas a morir, ¿no? Y usted ya se prepara como el rey que le dijo: prepara tu casa, porque vas a morir. Pero, hermano, él sabía que iba a morir. Y le dice: yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. La promesa, hermano, que Dios le dio a Abraham continuaba su rumbo. Amén. Se estaba cumpliendo una profecía de que Israel iba a estar en Egipto esclavizado. Amén. Hasta ahora, hermanos, no estaba esclavizado los israelitas que estaban en Egipto. Apenas entraron, acuérdense, 70 personas, la familia de Jacob, más la familia de José. 70 y algo, ¿verdad? Estos 70 y algo, hermanos, no era una nación grande. Sin embargo, ya habían entrado a Egipto. Y yo quiero, hermanos, que nosotros vayamos notando. Vamos a abrir el libro de Éxodo, en el capítulo 1. Éxodo capítulo 1, y vamos a dar lectura del versículo 6 en adelante, hermanos. Voy a coger cierto texto porque no quiero alargarme mucho. Acuérdense, hermanos, que hasta ahí se estaba cumpliendo que la profecía de que ellos iban a estar en Egipto. Pero ¿qué sucede, hermano? Que Dios le dijo a Abraham que ellos iban a ser esclavos, y todavía no se había cumplido esa profecía de que ellos iban a ser esclavos. Sin embargo, en el versículo 6 de Éxodo capítulo 1, dice: y murió José
y todos sus hermanos y toda aquella generación. Amén. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. En 400 años, hermano, Dios comienza a hacer cumplir una profecía o una palabra que Dios le había dado a Abraham y a José. Se comienza a cumplir lo que Dios había prometido, esa promesa que le había dado a Abraham. Y yo quiero, hermano, que nosotros notemos algo aquí, que eran dos naciones en un país. Estaba el pueblo de Israel y estaba el pueblo de Egipto. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que cuando José murió, José le hizo prometer a sus hermanos. Está en el mismo Génesis 50 al 25, creo que está, no lo tengo ahora aquí, pero bueno. Dice que José, hermano, le hizo jurar a sus hermanos que cuando ellos salgan de Egipto, cuando Dios los saque, dice que les hizo prometer de que saquen sus huesos y los lleven con él. Amén. El libro de Génesis, capítulo 50, versículo 24, dijo: ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra que juró Abraham, Isaac y Jacobo. Dios le iba a visitar a ellos. Pero como le digo, José murió y entonces Israel comienza a multiplicarse en gran manera, hermanos. Yo quiero que vayamos notando que hay una promesa que se está cumpliendo de alguna manera. Y mientras esta promesa se está cumpliendo, hermano, Satanás también está trabajando en la mente de Faraón. Ahora, yo quiero que ustedes noten algo, hermano. Estaba el pueblo de Israel y estaba el pueblo de Egipto. Dos generaciones, dos países unidos. Dice que Faraón, hermano, no conoció a José, ni sabía quién era José. Y es curioso, hermano, ver de que aquí pasó algo extraño. Que la familia de Faraón que conoció a José, hermanos, ellos ya habían desaparecido completamente y habían pasado también algunas décadas, ¿verdad? Habían pasado algunos años de donde entró otro faraón. Y dice que ese faraón ni sabía quién era José, ni qué había pasado en el tiempo pasado, qué había hecho José por Egipto. ¿Sabe por qué pasó eso, hermanos? Porque la generación de egipcia no instruyeron a sus niños quiénes fueron los judíos, los israelitas. Sin embargo, nosotros vemos la otra cara de la moneda, ¿verdad? Como se dice. Y vemos a un pueblo judío, a un pueblo israelita, que sí le habían enseñado los mandamientos de Dios. A tal punto, hermano, que cuando Moisés saca a los israelitas de Egipto, dice que ellos llevaron el cuerpo de José, lo sacaron de ahí. ¿Por qué? Porque sus padres habían pasado de generación en generación y le habían contado lo que Dios había prometido. José había dicho que Dios los iba a visitar. Abraham había dicho que en 400 años Dios le iba a visitar. Ustedes se imaginan, a la final ellos ya habían sacado sus cálculos. En estos tiempos quizás Dios nos puede visitar. Ya estaban esperando que Dios le visite. Dice que Faraón, hermanos, comenzó, dice, a ir sobre el versículo 8. Mire lo que dice. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerras, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Amén. Mire lo que pensaba Faraón. Faraón, hermanos, quería, comenzar a meterlo en esclavitud. Y bueno, lo comenzó a meter en esclavitud al pueblo de Israel. Él no quería ni que se multipliquen porque ya eran bastante, hermanos. Ya eran, incluso dice que eran hasta un poco más grandes que los egipcios. Ellos temían que ellos
se vayan al lado contrario y le hagan la guerra y ellos pierdan. Pero es curioso ver lo que le dice, y pelee con, versículo 10, y pelee con nosotros y se vayan de la tierra. Él no quería que los judíos se vayan de Egipto. Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que le molesten con sus cargas y edificaran para Faraón en las ciudades de almacenaje de Pitón y de Ramenses. Ellos, hermanos, el versículo 12 dice, pero cuando más lo oprimían, tanto aún se multiplicaban y crecían en gran manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Usted se pone a ver, hermanos, que mientras entró Jacob, la multiplicación era lenta, pero ahora se estaba cumpliendo una profecía. Dice que se multiplicaban en gran manera. Aún, hermanos, el trabajo a ellos le fue multiplicado. Dice que ellos hacían ladrillo con paja y de castigo le sacaron la paja y que hagan ladrillo sin paja. Y eso, la misma cantidad que hacían antes. Egipto los estaba oprimiendo. Egipto, el faraón los estaba, hermanos, los estaba esclavizando para que ellos trabajen duramente y cuando lleguen a sus casas no estén con sus esposas, sino que más bien estén cansados y no puedan tener hijos. Eso estaba haciendo Faraón porque quería cortar, hermano, la bendición de lo que Dios había prometido a Abraham. Y yo quiero, hermano, aquí hacer un paréntesis. Cuando Dios a nosotros nos promete algo, hermano, Satanás va a tratar en tu vida de hacer lo imposible para que tú no creas a la promesa de Dios. Dios ha dicho en su palabra, hermano, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y nosotros le creemos porque su palabra lo dice. Amén. Hermano, cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca va a pasar. Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho en su palabra. Pero Satanás te va a hacer pensar lo contrario. El Señor nos dice en su palabra, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Satanás te va a decir que no, que ellos se van a ir al infierno si tú no oras por ellos. Hermano, si nosotros buscamos a Dios de todo corazón y andamos en su camino, hermano, Dios en su misericordia va a hacer cumplir su promesa porque tú le agradas a Dios. Amén. Amén. Y hay algo, hermano, que yo quiero que nosotros notemos aquí. Y este pasaje me hace reír mucho, ¿no? El versículo 15 de Éxodo 1. Dice que Faraón dice que buscó a dos mujeres. La una se llama Cifra y la otra se llama Fúa. Amén. Y la buscó a estas mujeres para decirle que si cuando nazcan los hijos hebreos, dice que cuando sean varón, que en otras palabras lo eliminen. Y si es mujer, que la dejen vivir. Yo, hermanos, estas dos mujeres, hermanas, dice la palabra del Señor que eran muy temerosas de Dios. Temían a Dios. Y yo me reía en esta forma, ¿no? Claro, cuando yo a veces veo que muchos padres le ponen a sus hijos nombres bíblicos, ¿no? Yo digo, Señor, ¿y por qué nunca le han puesto Cifra o Fúa a sus hijos? Si también son mujeres de Dios, ¿no? siempre buscamos los nombres más bonitos, ¿verdad? Pero esto no le gusta a nadie, ¿verdad? Que yo le diga a una hija mía, Cifra. O le diga Fúa, ¿verdad? Pero bueno, no se ve estos nombres que se usan mucho. Pero fueron dos mujeres, hermanos, que temieron a Dios. Dice, y habló el rey, el 15, y habló el rey de Egipto a las parteras, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y le dijo, cuando citáis a las hebreas de partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Yo quiero que notemos algo, hermanos, que estas mujeres, la Biblia no dice de quiénes eran, ni si eran hebreas o si eran egipcias. Pero es seguro, hermanos, que más probable hayan sido egipcias. Porque Faraón no va a ir a una hebrea a hablarle de esto. Amén. No digo que sean egipcias, no me tomen a mal. No sé ni de dónde serán. Pero lo cierto es que estas mujeres temían a Dios. Y como temían a Dios, hermanos, no hicieron lo que Faraón dijo. Sino que más bien dice la palabra del Señor que estas parteras quisieron agradar a Dios. Hermanos, Faraón quiso
hacer que no se cumpla lo que Dios ya había hecho. En otras palabras, Satanás va a intentar en lo posible hacer lo imposible para que cumpla Dios su promesa en tu vida. Amén. Mire lo que dice el versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Por hacer la voluntad de Dios, hermanos, por hacer lo que a Dios le agrada, hermano, Dios te va a bendecir. Y mira lo que sigue. El 21. Y por haber la partera temido a Dios, Él prosperó sus familias. Amén. ¿Sabes que cuando Dios te bendice a ti, cuando tú andas correctamente delante de Dios, las bendiciones a ti te llegan? Y esas bendiciones pasan a tu familia. Amén, hermano. Por eso es necesario, hermano, que cuando nosotros buscamos a Dios, tú tienes que saber que si tú le agradas a Dios, hermanos, las promesas alcanzarán a tu familia. Amén. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? Las promesas que tenemos delante de Dios, yo he cogido solo 2 textos, hermano, para hacerle notar que hay 3.565 promesas aproximadamente. Pero de esas 3.565 promesas, hermanos, que Dios le tiene para su iglesia, que Dios le tiene para tu vida, para mi vida, hay requisitos, hermanos, que si tú no le agradas a Dios, esa promesa no se va a cumplir en tu vida. Abraham, hermanos, dice que él vivió rectamente delante de Dios, y es por eso que esa promesa que él tuvo en su vida se cumplió. La promesa de Abraham, hermanos, fue cumplida porque él anduvo conforme Dios le dijo que ande. Y si tú andas conforme Dios quiere que ande, hermano, todas las promesas que hay en la Biblia se van a cumplir en tu vida. Mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 34. He cogido 2 ejemplos. Salmo capítulo 34, versículo 7. Un texto muy conocido. Dios hace una promesa, pero también hay una condición. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. Y si tú le temes a Dios, ¿qué pasa? ¿Quién te defiende a ti? El ángel de Jehová. Amén. La condición, ¿cuál es para que el ángel de Jehová esté siempre a tu lado defendiéndote? Que tú le temas a Dios. ¿Por qué Dios bendijo a las parteras? Porque ellas temían a Dios. Si tú temes a Dios, Dios va a bendecir tu vida y tu familia. Si tú temes a Dios, Dios, hermano, te va a bendecir y el ángel de Jehová estará a tu lado. Amén. Lo tenemos claro, ¿verdad? Amén. Otro ejemplo le voy a dar. Mateo 28, texto conocido, versículo 20. Mateo 28, versículo 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿de qué está hablando aquí el Señor? Porque el Señor va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dice, acuérdense que Jesús llamó a sus apóstoles y le dio la gran comisión. Y Jesús le explicaba y le decía que los apóstoles les enseñen a las personas que le escuchen, miren lo que dice, que guarden todas las cosas que los he mandado. O sea, los apóstoles tenían que instruir a personas con todas las cosas que Jesús le había enseñado a sus apóstoles. Y si tú le enseñas a la gente conforme a la palabra de Dios, dice que Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En otras palabras, hermano, si hay personas que no enseñan la palabra conforme está escrita, Dios no está contigo. Si tú vives con Dios, hermano, y agradas a Dios, Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Lo tenemos claro, ¿verdad, hermanos? Amén. Porque, hermano, Dios quiere que nosotros, hermanos, vivamos para Él. Y cuando vivimos para Él, todas las promesas se activan automáticamente en nuestras vidas. Amén. Amén. Voy a terminar con este pasaje bíblico. Está en Gálatas, capítulo 3, versículos 26, del 26
al 29. Esa promesa que Dios, hermanos, le dio a Abraham, fue para Abraham y también fue para ti. Y tú dirás, pero era para el pueblo judío. No, te voy a enseñar por la palabra que también esa bendición es para ti. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios, y por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Amén. Y mira lo que dice el 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. O sea que cuando Abraham, hermano, vio el cielo y vio las estrellas, tú estabas ahí. Porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para cumplir sus promesas en tu vida. Pero eso tienes que hacerlo tuyo propio. Creer en todo lo que está aquí escrito, hermano. Creer en esta palabra. Porque ya Jesús, hermanos, nos ha dado la victoria. Hermanos, en esta tarde, yo les animo, hermanos, en el nombre del Señor, que creamos a esta bendita palabra. Amén. Que esta palabra la hagas tuya. Que esta palabra, hermano, en tu corazón habite. Y no solamente, hermano, que la recites o la tengas abierta en tu velador, sino que cada versículo lo hagas tuyo y lo vivas como está escrito ahí. Amén. Que cada palabra, hermano, cuando Dios dice en su palabra, nos enseña que tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Ama al prójimo como a ti mismo. Que cuando Dios dice que si no amas al que tienes al lado, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves? ¿A qué dura la palabra del Señor? Pero es lo que me dice la palabra de Dios, hermanos. Si tú amas, hermanos, al prójimo, créeme que Dios cumplirá todo su propósito en tu vida. Si tú cumples la palabra de Dios, hermano, y eres una persona recta delante de Dios, Dios te va a bendecir grandemente como bendijo a la partera y como bendijo a Abraham. Amén. La promesa que hemos leído, hermano, también es para estos tiempos. Tú estabas ahí cuando Abraham vio la visión y vio cuando Dios le mostró todas esas bendiciones que venían para estos tiempos. Amén. 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 Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Padre, por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Te pido, Padre, en esta tarde, Señor, que tú bendigas a cada hermano, Señor, que está oyendo, a cada hermano que está aquí en este momento, Señor. Que tú bendigas en gran manera, Padre. Enséñanos a vivir tu palabra. Enséñanos a agradarte. Enséñanos, Padre, a que estos niños que están con nosotros, a ser, Padre, ejemplo para ellos. Y enseñarles, instruirles en la palabra de Dios. Que fuera de ti, Señor, no hay salvación. Que estos niños aprendan, Señor, de que tenemos un Dios poderoso, pero que es un Dios que se le respeta, se le ama y se le teme. Enséñanos, Señor, a ser verdaderos ejemplos para nuestros hijos. En el nombre de Jesús, bendice a cada familia que nos está escuchando y a cada persona, Señor, que nos ve por estos medios. Amén. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, por tu amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén.